Empiezo la grabación. Bienvenidas, bienvenidos hoy en otra sesión sobre el curso Mesianismo y Filosofía Política. Pues muchas gracias, doctor Bernardo. Le doy la palabra para la clase. Gracias Mario. Les agradezco de nuevo la participación de todos ustedes, Mario Antonio, Martina Vázquez y Diego Contreras y otros compañeros que se han integrado en las sesiones anteriores. Pues en esta sesión que va a cerrar como la relación entre mesianismo y filosofía política, vamos a abordar el tema de la encarnación del actor político, militancia y liderazgo, que es a donde en última instancia queremos llevar y según nuestro parecer eh, recae con toda su fuerza el paradigma de lo mesiánico que fuimos trabajando anteriormente a través de la concepción del tiempo, la concepción del actor político inicialmente colectivo como pueblo y la lógica particular que se daba entre pueblo todo y pueblo como parte y la posterior construcción de un nuevo todo, de un nuevo pueblo a partir de la parte, de la parte de los excluidos del concepto de pueblo en general, ¿no? Y bueno, ahora este elemento que de alguna manera pretende unir las piezas de los elementos de la anterior lógica que enunciábamos, la concepción del tiempo propicia para la transformación política, con el tiempo mesiánico y la contracción del tiempo para la acción política, este concepto inicial de actor político a través de pueblo, pues ahora terminamos con esa pieza elemental a partir del cual se estructura ese paradigma mesiánico, por lo menos en un primer acercamiento, que es la propuesta que de alguna manera aquí se ha vertido por nuestra parte, ¿no? Es solamente una propuesta a partir de una reflexión filosófica en el que pues intentamos hacer esta lógica a partir del mesianismo como paradigma de lo político, de esta lógica que contiene estos elementos: tiempo, actor político en dos momentos, pueblo y su nivel singular del que vamos a hablar ahora. Y como tal se remite a la figura particular del Mesías, ¿no? Y que viene a complementar el actor político en su concepción estrictamente política, ¿no? Y aquí, para intentar avanzar al meollo del asunto, me gustaría partir del tema de la encarnación, que, como ustedes saben, pues es fundamental en el cristianismo y se ha adjuntado a la concepción de la figura del mesianismo que el mismo cristianismo fue construyendo a lo largo del tiempo con su particular teología, ¿no? Y como hemos visto, lo he enunciado cada sesión de alguna manera que hemos seguido, es que nuestra tesis ha sido siempre que el mesianismo es un paradigma de lo político, como ya lo repetía, que a través de que nos proporciona una concepción del tiempo propicia para pensar la transformación política y esta concepción del actor político para la liberación, para la redención, en última instancia para la transformación, eh, que partía del concepto de pueblo como esa contracción de un resto mesiánico, es decir, la totalidad que se retrae para reconstruirse a partir de su parte excluida, los oprimidos, ahora va a encontrar otro momento mayor de contracción, que es la figura particular, ¿no? El sujeto particular, que es elemental para el despliegue de esta construcción del actor político, ¿no? Hoy nos concentraremos en esta figura del Mesías como paradigma del liderazgo, ¿no? Elemental para la política de transformación.
como de alguna manera lo fue el cristianismo desde sus orígenes, ¿no? Esta fuerte presencia de una construcción de una comunidad a partir del paradigma del fundador, ¿no? Eh, Mi intención es intentar deshebrar o acercarnos a un deshebramiento de la composición de dicha figura, del Mesías, ¿no? En sentido abstracto, ¿no? No como tal, obviamente, el personaje particular, en este sentido de alguna figura mesiánica en concreto, ¿no? O, si se quiere, en la figura de Cristo, ¿no? ¿No? Mi intención no es como desentrañar la composición del personaje histórico, ¿no? Sino que eh, abstractamente la composición estructural que está de fondo en este particular mesianismo, ¿no? Y acercarnos a esa materialidad que para nosotros da cuenta de la importancia del actor político a ese nivel singular y en qué consiste esa figura del Mesías, ¿no? Y en qué consiste, de alguna manera, esa materialidad de la encarnación que se le adjunta a la comprensión del Mesías, que para mí es sumamente importante, ¿no? Esta materialidad la sugiere la concepción misma eh, del mesianismo a través del concepto de encarnación, ¿no? Si algo, alguien, Dios, por ejemplo, se encarna, entonces cae a una materialidad, eso es innegable, ¿no? ¿En qué consiste dicha materialidad? Esa es la cuestión que quiero desarrollar aquí, en por lo menos un primer acercamiento, ¿no? Para intentar acceder a dicha composición de esta subjetividad mesiánica, de lo que denominamos la subjetividad mesiánica, es necesario asumir la figura del Mesías en su completa profanidad, en su sentido de completa terrenalidad en la que emerge, ¿no? Decíamos desde el inicio de estas sesiones, tener en cuenta la condición y la situación de opresión, este gran contexto en el que surge esta figura, ¿no? Eh, si asumimos la encarnación como un suceso propiamente humano, en el que lo humano de alguna manera es elevado a la trascendencia de Dios, a la trascendencia divina, y de alguna manera ahí presente, quizá olvidado de alguna manera, y que debe volver a su realización primaria, que es lo humano mismo, ¿no? Ahí me parece que está el meollo del planteamiento, la importancia del planteamiento de la encarnación, ¿no? La doctrina de la encarnación, como ustedes deben saber muy bien, se ha comprendido en la religiosidad bajo la idea de que Dios se ha encarnado como hombre, ¿no? Esta forma, en esta forma de encarnación, se entiende como si el ser trascendente ocupara un cuerpo humano y que de alguna manera se tiende a divinizar la particularidad humana que adopta, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, me gustaría dar un giro muy particular desde un punto de vista filosófico muy interesante que me parece accede al sentido material y político de esta figura de la encarnación en relación con el mesianismo, como ya lo dije totalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, un gran pensador alemán que ustedes quizá deben conocer por sus grandes aportes a la reflexión en torno al cristianismo, Ludwig Feuerbach, en la esencia del cristianismo, pues indicaba que no debemos comprender la encarnación solo como el hecho milagroso de que Dios se hizo hombre, ¿no? Sino que esto resulta de un proceso que tiene su origen en el hombre mismo, ¿no? Por ejemplo, me gustaría recordar un fragmento de lo que dice Feuerbach, que a mi parecer es muy preciso y además lindo, ¿no? Dice Feuerbach que el hecho de que el hombre sea solo la manifestación del hombre hecho Dios, eh, significa que el descenso hacia el hombre es necesariamente consecuencia de que el hombre de antemano ha estado en Dios, ¿no? Eh, el hombre ya estaba en Dios, por lo cual se hace posible
que Dios descienda al hombre, ¿no? El hombre existía ya en Dios, dice Feuerbach, ¿no? Y era Dios mismo antes de que Dios hubiese llegado a ser hombre. Es decir, se muestra siempre como hombre, ¿no? Y precisa. De lo contrario, ¿cómo habría podido Dios llegar al hombre si no es que estaba de antemano el hombre en Dios? Eh, eh, Él usaba un ejemplo muy particular que inmediatamente nos pone en un contexto político, ¿no? Dice, ocurre como si pensáramos a un rey que no se preocupa por el bienestar de los súbditos y que estando en el trono permanece, no está presente en sus vidas, ¿no? No recorre sus calles, vaya, no es un hombre popular, no es un hombre común, ¿no? Eh, si pensamos este tipo de rey, tampoco tiene que estar necesariamente en conexión o descender corporalmente de su trono, dice él, ¿no? En cambio, el rey que desciende de su trono tiene de antemano en sí la presencia de que antes de esta posición en el trono, antes de la posición del rey, tiene presente al hombre común, al pueblo, ¿no? Si pensamos la imagen de un rey que desciende de su trono, esto es posible porque de antemano tiene una especie de conexión o que ha pisado los mismos lugares del súbdito, ¿no? Y esta imagen nos permite hacer esta relación, ¿no? Entre lo que implica la lógica de la encarnación, lo que Pablo va a denominar la kenosis, con esta figura del poder, ¿no? Del poder que desciende, ¿no? Y al final ese es el meollo del asunto, ¿no? De la encarnación divina, cómo la trascendencia del poder, de los fundamentos, desciende al ámbito completamente humano, ¿no? Y eso es algo que logra totalmente el cristianismo, ¿no? No estaba presente en ninguna religiosidad anterior, ¿no? Por eso es que el cristianismo es fundamental porque proporciona esa síntesis entre divinidad y hombre, como bien dirá otro pensador, Hegel, ¿no? Ya es el perfeccionamiento de una divinidad que va a tener un contenido totalmente humano, ¿no? Eh, con esta resolución como resolución en el sentido de una explicación material del misterio de la encarnación, es decir, comprender, tomar radicalmente la idea de la encarnación y comprenderla en términos antropológicos, es decir, humanos. Feuerbach nos permite sacar a la luz también el sentido político implícito, como ya decía, en el misterio de la encarnación, ¿no? Una vez que se ha restituido el fundamento humano detrás del acto atribuido a la trascendencia divina, así como el hecho de que Dios se hizo carne, la cuestión queda inserta si se sigue hasta sus últimas consecuencias en el ámbito político, sobre todo en cuanto en donde el lugar del poder, como ya decía, el trono divino, desciende de alguna manera al súbdito, ¿no? Estos dos elementos ya se van juntando, ¿no? Se ejemplifica bien cómo es paradigma este misterio de la encarnación del poder político, ¿no? El poder desciende al súbdito cuando previamente el súbdito mismo ha sido ascendido en esta particular forma de rey, ¿no? Y está presente en las alturas del poder, ¿no? En este sentido, la encarnación no sería un mero descenso unilateral de la trascendencia, ¿no? El hecho de decir que Dios simplemente decidió hacerse hombre, ¿no? Sino que sería una relación dialéctica, ¿no? Eh, eh, la encarnación supondría o sería efecto de haberse llenado de antemano de una composición humana, ¿no? De la materialidad del hombre, por decirlo así, ¿no? Lo que el momento acabado de esta figura de la encarnación guarda para nosotros, ¿no? Para mí, creo yo, es precisamente que el hombre se encarna a sí mismo por medio de su alteridad en Dios, ¿no?
que como retracción de esa irrupción humana en lo divino, hace descender a la divinidad misma, ¿no? Lo que está en juego en este misterio de la encarnación es que el hombre irrumpe para hacer valer la esencia humana en Dios, ¿no? Ya decía, ¿no? Alguien como un pensador como Hegel recalcará esto, ¿no? De ese perfeccionamiento de la divinidad que pasa por el judaísmo y otras religiones anteriores y que culmina en el cristianismo, ¿no? Donde ya tenemos, hemos llegado a una divinidad que plenamente coincide con la humanidad, ¿no? Eh, y que obtiene a través de la figura de la divinidad una representación de sí mismo, ¿no? Y esto implica una desfetichización de la divinidad, ¿no? Ya no es propiamente un ser trascendente e inalcanzable la divinidad, sino que ya está con nosotros y ha descendido, ¿no? Eh, en la encarnación, entonces, la fuente oculta del fundamento, que es Dios, por decirlo así, sale a la luz, ¿no? Es que el hombre que encarna al otro, incluso al otro hombre, para colmar de contenido a la trascendencia, ¿no? En el judaísmo, por ejemplo, se dirá que pues este Dios es trascendente y de alguna manera se encuentra vacío, ¿no? No puedes acceder a él. En el templo hay una tela que separa la presencia de Dios y del hombre, ¿no? Ustedes recordarán esa imagen del Evangelio en el que cuando llega el tiempo mesiánico, esta tela que separa la presencia de Dios en el templo y los hombres simplemente se rompen, ¿no? Eso quiere decir que ya no hay separación entre Dios y el hombre. Lo que ha hecho Cristo como encarnación es que ha roto las barreras que antes estaban marcadas en el judaísmo y que estaban ejemplificadas en, esta, en esta tela que dividía la presencia divina de los hombres, ¿no? Se rompe y ahora ya estamos cara a cara, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y en esta encarnación, como decía, sale a la luz este fundamento que es el hombre mismo, ¿no? Incluso bajo la lógica de la Trinidad, de las tres figuras, Padre, Hijo y el Espíritu, eh, es de alguna manera el Padre el que encuentra la verdad en el Hijo, ¿no? Descubriendo que es el Hijo, la segunda persona, es la dislocación propia del Padre, ¿no? Es decir, se desdobla el Padre en el Hijo, ¿no? Por eso es que se insista siempre en este dogma de la Trinidad tan complejo, que sean una y la misma cosa, pero a la vez distintos, ¿no? Eh, es decir, deviene el Padre, la divinidad deviene otro, se diferencia de alguna manera, se cinde, pero permaneciendo en una misma unidad, ¿no? Eh, diferentes propiedades, misma esencia, ¿no? Y por ejemplo, la formulación que hace este pensador al que me refería, Feuerbach, es también muy linda, ¿no? Dice, no es la persona, la divinidad, la que propiamente se encarna, ¿no? Sino que es la segunda persona, el Hijo, el hombre, el que como tal se encarna, ¿no? El meollo de la encarnación no está tanto en Dios, sino en la segunda persona, en el hombre, que, digamos, lleva a cabo plenamente este proceso, por decirlo así, de encarnación, ¿no? Porque a partir de él se logra la representación de los hombres ante los hombres y ante Dios mismo, ¿no? Pero la segunda persona es, digámoslo así, la fundamental de la religión, ¿no? Eh, porque, como podemos ver en el cristianismo, siempre el humano es el mayor criterio de este mensaje, ¿no? Eh, la encarnación no debe ser ni significar solamente, ni tener otro efecto más que la certeza indudable de que el amor de Dios eh, se dirige hacia el hombre, ¿no? La prueba más clara, nos dirá también Feuerbach, clara e irrefutable, de que el hombre se considera en la religión como objeto y al mismo tiempo como ser divino, y de que la religión solo se relaciona con esta esencia del humano, ¿no? Es decir, consigo mismo. Eso es el amor
de Dios por el hombre, ¿no? Y que constituye el fundamento del centro de la religión cristiana, ¿no? Entonces existe esta completa unidad entre Dios y lo humano, ¿no? Que no puede de alguna manera desprenderse, ¿no? Eh, bueno, termino con algo más para dar la palabra, que me parece que habían levantado la mano. ¿Cómo le hacemos, Mario? ¿Dejamos al final las participaciones o podemos atenderlas? Sí, podemos abrir el diálogo si quieres, después de que nos digas esto último. Ok. Y bueno, de esta forma es que la encarnación constituye una disputa y una exigencia por el ascenso, perdón, y descenso del fundamento de la trascendencia, ¿no? Eh, o, ya que para nosotros es paradigma del poder mismo, ¿no? A su materialidad humana, ¿no? En lugar de la autoridad, en lugar del imperativo, del poder absoluto, si se quiere decir así, y entramos en el terreno político, ciertamente sigue siendo resguardado de alguna manera, ¿no? Pero bajo el dispositivo de la encarnación es que, tal como lo hemos explicado, es que el poder desciende para que en él se logre la participación de los otros, de la humanidad en ese espacio, ¿no? Y así, leída como paradigma, la encarnación aparece como la objetivación de las relaciones amorosas del hombre consigo mismo, ¿no? En cuanto otro y en cuanto general, ¿no? Y han ascendido de alguna manera a la dignidad de la trascendencia, ¿no? El lugar político trascendente, ¿no? Del Todopoderoso que se ha despojado de sí mismo para pertenecer a otros, ¿no? Para entrar propiamente en una exposición a lo común, ¿no? Y esto de alguna manera es una especie de asalto al trono de la trascendencia absoluta, ¿no? Y eso me parece que en el cristianismo se ejemplifica muy bien, ¿no? Esta disputa por el significado y el sentido de el poder, ¿no? Y de esta trascendencia, ¿no? Es una especie del asalto al trono de la trascendencia y obviamente ocurre por la irrupción del hombre, ¿no? Que es el lugar propiamente de la segunda persona, ¿no? Desde dentro de la figura de Dios y del Padre, ¿no? Eh, esta idea de Dios encarnado viene a ser el humano que se ha encarnado eh, a través de sí mismo, es decir, a través de la mediación del hombre para sí mismo, en tanto que otro, y en esta relación amorosa, ¿no? Y termino con esta idea para dar la palabra. Lo que esta figura de Dios contiene en su núcleo y que se despliega como materialidad condensada de alguna manera de la subjetividad, en última instancia en un cuerpo, eso va a aportar esta comprensión particular del Mesías, ¿no? Y exige de alguna manera la encarnación de lo uno en otro, ¿no? De lo otro en uno, ¿no? Y de esta manera comenzar a concebir plenamente una subjetividad, ¿no? Un sentido fuerte de subjetividad y que será el núcleo, a través de un núcleo primordial del sujeto político comunitario, ¿no? Que va a tener reporte con esta estructura de una nueva subjetividad a partir de la encarnación. Y ahora sí, me parece que era el compañero Luciano que había tomado la palabra. Hola, ¿cómo están? De primero la había, ¿cómo que se llama? Apretado por error, pero ahora pensándolo, igual tengo una especie de, o sea, tengo una duda, y es la siguiente. Estamos hablando aquí del concepto de mesianismo, ¿cierto? Hablamos de la relación del hijo con esta noción de Mesías y todo. ¿Cómo podemos entonces pensar desde la praxis política, social, etcétera, etcétera, la condición particular del mesianismo de Jesús, que básicamente, más que nada, más que el mesianismo pensado desde el mundo judío, es un mesianismo que incluso podría denominarse como una especie de fracaso? ¿En qué sentido? De que todo lo que esperaban otras personas, los discípulos incluso, cayó en el momento mismo del momento radical de la cruz.
¿Cómo se podría explicar eso? ¿Y cómo podríamos llevarlo a una praxis en general de la vida de las comunidades cristianas? Eso. Pero gracias por la pregunta, Luciano. Eh, bueno, iba encaminado un poco a mostrar como un ejercicio más abstracto, en el sentido de separarme propiamente de la figura de Jesús y atender como al elemento de la estructura o la lógica que la subjetividad mesiánica ofrece, ¿no? Pero me parece interesante lo que preguntas, ¿no? Eh, Totalmente, ¿no? Aparece una nueva forma de mesianismo con el cristianismo, como muchos de ustedes deben conocerlo muy bien, que se diferencia del mesianismo judío, o por lo menos del paradigma más, de la imagen más, eh, más acabada, ¿no? O más conocida en ese tiempo del Mesías victorioso, ¿no? Pero desde luego que posteriormente el mesianismo cristiano va a adoptar diversas formas, ¿no? Va a tener diversas composiciones, ¿no? Y el gran reto va a ser cómo pensar la figura del Mesías a través del fracaso, ¿no? De su fracaso, ¿no? Dado que no ha podido cumplir la misión de redención, ¿no? No hemos visto sus efectos, por decirlo así, bajo el criterio del cumplimiento mesiánico en el judaísmo, ¿no? Dado que no hay efectos mesiánicos, podrían decir algunos, no hay tal Mesías, ¿no? En cambio, se trata, el gran reto, sobre todo que a mi parecer asume Pablo, es poder pensar ese mesianismo que no tiene esa forma, ¿no? Y de alguna manera entender y darle sentido a través de lo que sucede, de los efectos que tiene incluso el fracaso mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede es que aunque fue un mesianismo fracasado, es decir, terminó en la cruz, ese fracaso va a ser el núcleo fundamental para una nueva forma de mesianismo, que al final tiene que ver con este mesianismo propio, más que de los efectos objetivos en la realidad, tiene que ver más en el ámbito de la transformación de la subjetividad, ¿no? O en lo que lo van a concentrar muchos en la interioridad, ¿no? Pero creo que yo que se trata de una interioridad muy particular, ¿no? Que se refiere a efectos causados en una subjetividad que va a ser transformada, pero no solamente en la interioridad en sentido espiritual y del recogimiento en sí mismo, de la reflexión y la meditación, por ejemplo, ¿no? Como, pues también estos elementos son incluidos en cierto cristianismo, ¿no? Eh, pero, aunque son legítimos, creo yo que el núcleo fundamental de este mesianismo, que más bien a través de su fracaso, la cuestión de la cruz y los efectos que va a tener posteriormente, y que sobre todo va a ser un mesianismo concentrado en la vida del fundador, es decir, la vida del fundador va a ser nada menos que la nueva regla, la nueva ley, eh, y aquí va a haber un paradigma completamente viviente que, como dirá Pablo, supera a la ley, y que va a tener estos efectos y que va a sentarse en la subjetividad. Pero, pues lo casual es que esta subjetividad va a ser la fundamentalmente transformadora, ¿no? O en quien va a recaer todo el proceso de transformación, ¿no? Y la que necesita de alguna manera todo proceso de transformación para desplegarse, ¿no? Que de alguna manera esté este mesianismo que pueda replicarse en la subjetividad, ¿no? Y eso indica la necesidad de una nueva composición. A mi parecer, creo que es lo que ofrece esta idea del Mesías, del mesianismo, ¿no? Y para mí nos remite en última instancia a esta materialidad que ya sugiere la idea de la encarnación inevitablemente, ¿no?
que hemos afirmado aquí como fuente de esta lógica mesiánica política, ¿no? Y de la transformación, ¿no? Que parte en última instancia de el clamor de los excluidos y del otro, ¿no? Que es generadora de un sujeto mesiánico que emerge como recogimiento o como contracción, como el término que he venido usando y que retomo de varios pensadores, como lo decía al inicio de las sesiones en Walter Benjamin, por ejemplo, en esta idea de la contracción del tiempo. En la contracción del tiempo mesiánico también ocurre como contracción de la subjetividad, ¿no? Recordarán ustedes que siempre repetía yo que en el tiempo mesiánico la subjetividad era el tiempo, ¿no? Se adueñaba del tiempo y ese tiempo le pertenecía, ¿no? Entonces, esta contracción del tiempo mesiánico ocurre en la subjetividad, es una contracción de la subjetividad misma, ¿no? Y pensemos esto bajo la imagen de que una subjetividad recoge de alguna manera los clamores de los excluidos y los toma sobre sí, ¿no? Es decir, esta contracción de recogimiento sobre sí de lo otro, de la exterioridad, como dirá un pensador judío, Levinas, ¿no? Y que ahí comienza la generación de esta nueva subjetividad que emerge a partir de lo otro, ¿no? Y aquí podemos ver esta relación con la cuestión de la encarnación, ¿no? Esa posibilidad de ser a través del otro, de recogerse en el otro, ¿no? Eh, como este resultado de moverse hacia lo otro y regresar así, ¿no? Es decir, insertar en nosotros, en la subjetividad, algo que propiamente no nos pertenece, ¿no? Es decir, el otro, ¿no? Eso que no nos pertenece se vuelve parte constitutiva de mí. Y esto simplemente en la antigüedad, pues fue una ruptura fundamental, fue concebir de otra manera la subjetividad, ¿no? Eh, algo, una operación, digámoslo así, imposible, pues en primer lugar biológicamente, pero al nivel de la conciencia también, ¿no? Rompe los paradigmas de la comprensión del sujeto, de la singularidad, y hace posible de alguna manera otra forma de comprender el ser humano y la subjetividad humana, ¿no? Esta humanidad, este sujeto, como resultado de adoptar algo que no está en él y que no le pertenece, ¿no? Y desde luego en el contexto de los oprimidos, poder tomar sobre sí una exigencia que no era propiamente la mía. Y bueno, el cristianismo primitivo está plagado de expresiones de esta experiencia, ¿no? Y es también una nueva manera de comprender el cuerpo, ¿no? El cuerpo del sí mismo, del yo, se vuelve estancia de los oprimidos, ¿no? Ese ejercicio es muy particular, ¿no? Porque va a implicar la materialidad de la necesidad, ¿no? Del cuerpo elemental, ¿no? Pero que la va a elevar a un estatuto de un materialismo sumamente elevado, ¿no? Podríamos decir que metafísico o incluso espiritual, ¿no? En el que el cuerpo se juega por los cuerpos de otros, ¿no? Una materialidad que se juega por la materialidad de los excluidos, va a comenzar, digámoslo así, un nuevo nivel de la comprensión del sujeto, de la carne, del cuerpo, ¿no? A partir de la carne, de esta relación con los cuerpos, de la solidaridad, por ejemplo, si se pone así el ejemplo de ser solidario con otro, va a generar que a partir de esta relación material inmediata de la carne, se genere un nuevo nivel, ¿no? Que podemos decir que alcanza la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad que ha surgido de lo más elemental de la carne, ¿no? Por ejemplo, el que se compadeció por el otro y le dio de comer o de beber, ha generado no simplemente una satisfacción de la necesidad, ¿no? Sino que se ha abierto en esta relación inmediata de la necesidad de la exigencia de la vida a este nivel, digámoslo así, espiritual, ¿no? Es decir, aparece el nuevo elemento de la responsabilidad asumida en el cuerpo mismo y eh, va, va a parecer que surge un nuevo ámbito más allá de la preocupación por mis propias necesidades. Me preocupa lo otro, lo que los otros sienten,
estamos todavía en el ámbito de la materia, pero ya se ha salido de sí misma, ¿no? Se ha salido del yo, se ha salido del egoísmo, por ejemplo, ¿no? Y esa preocupación por las necesidades de los otros es lo que genera esta dimensión crecida desde lo más concreto, que es la vida y esta materialidad inmediata, ¿no? Y eso me parece que conserva eh, la idea del mesianismo, ¿no? Eh, eh, Sobre todo en el cristianismo y con esta idea de la encarnación, ¿no? Es un materialismo mesiánico, ¿no? Necesario para la comprensión última, por ejemplo, de un actor político liberador, ¿no? Porque nos va a remitir a la necesidad de que comienza en la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, me gustaría compartirles un pequeño comentario que hace un filósofo, Emmanuel Levinas, ya lo había mencionado, sobre la idea del Mesías, ¿no? Comentando un fragmento del Talmud. eh, eh, Tiene una comprensión hermosísima y fundamental de esto, ¿no? Se los voy a compartir eh, para que pueda ejemplificar esto que he venido diciendo, ¿no? Por ejemplo, él dice, ¿no? Es un pensador judío, ¿no? El filósofo francés, ya hace tiempo fallecido, ¿no? Pero él dice, comentando un fragmento del Talmud que habla sobre el Mesías, ¿no? Se pregunta él, ¿quién es el Mesías? Y responde en su comentario Levinas, ¿no? El Mesías soy yo. Ser yo es ser Mesías. Y él lo va a aclarar inmediatamente. ¿Quién a fin de cuentas, quien a fin de cuentas toma sobre sí el sufrimiento de los otros, sino el que dice yo? ¿Quién asume la responsabilidad con nosotros, sino el que dice yo? Es decir, alguien responde y dice, yo lo asumo, ¿no? Y enseguida indica, ¿no? El hecho de no sustraerse a la carga que impone el sufrimiento de los otros define el yo mismo, ¿no? El yo, es decir, en cuanto ser egoísta, es el único al que se le designa este rol de cargar sobre sí el sufrimiento del mundo, ¿no? Definirse de este modo, no sustraerse, sino hacerse cargo del clamor de los otros hasta el punto de responder, incluso antes de que me vuelvan a llegar los reclamos o las exigencias del otro. Ese es precisamente el yo, el que responde. Y esta operación comienza desde el yo mismo, ¿no? Eh, si alguien nos clama en la calle, por ejemplo, alguna necesidad, que tiene hambre, que tiene sed, uno podría decir, bueno, pues todos somos responsables, ¿no? Ante esa exigencia. Pero al ser todos responsables, nadie responde, ¿no? Eh, por ejemplo, el mismo Levinas dice, todos somos responsables de los otros y yo más que los otros, ¿no? Si en última instancia alguien no dice yo, es decir, no responde, entonces no hay posibilidad del mesianismo, ¿no? En última instancia, el Mesías es alguien que dice yo, ¿no? Que ante las condiciones de opresión y ante los clamores de los otros, dice yo me voy a hacer cargo. No deja pasar la responsabilidad a los otros, ¿no? Aunque todos somos responsables, pero yo más que los otros, ¿no? Eh, Termino con este fragmento de Levinas, ¿no? Que como decía, comenta el Talmud, ¿no? El mesianismo es este apogeo en el ser que es la centralización, la concentración o la torsión del ser sobre sí mismo, ¿no? El mesianismo no es la certeza de que vendrá un hombre a salvar la historia, es mi poder de soportar el sufrimiento de todos. Es el instante en el que reconozco este poder y mi responsabilidad universal, ¿no? Que esto precisamente eh, resume lo que de alguna manera he estado diciendo, ¿no? Lo que el mesianismo aporta o contiene en su núcleo es este hecho de esta subjetividad que responde ante los otros, ¿no? Es decir, no es un yo tampoco que se pierde en la comunidad, sino un yo a partir del cual va a ser posible la comunidad, ¿no?
porque recordemos esta imagen que les decía, ¿no? Si decimos todos somos responsables, nadie se hace cargo, ¿no? Se trata de asumir la responsabilidad de todos en cada uno, ¿no? Y cada uno asumirla, ¿no? Somos responsables, todos somos responsables, pero yo más que los otros, ¿no? Y esa es la posibilidad del mesianismo, que alguien pueda decir yo, y que de alguna manera encarne en sí mismo las exigencias de los otros. Y aquí la idea de la encarnación se vuelve, como ustedes verán, pues profana, ¿no? Y política, ¿no? Por eso, como decía, para nosotros es paradigma de la política, ¿no? Es paradigma incluso de este nivel profano de la política, ¿no? El hecho de que podamos de alguna manera atender el sufrimiento de los otros, tomarlo sobre sí, tomar causas que no son propiamente nuestras y defenderlas, desarrollarlas, militar hacia ellas, es lo que define propiamente la esencia del mesianismo, ¿no? Del sujeto que responde y que encarna en sí mismo lo otro, ¿no? Y esto es un cambio novedoso de subjetividad, ¿no? Y el Mesías aquí, en última instancia, se refiere, en mi comprensión política, a esta potencia de asumir la exigencia de lo otro, de los excluidos, ¿no? Hasta los confines de la subjetividad, ¿no? Por eso es que es bastante potente la imagen de la encarnación, porque es el hecho de hacer de la exigencia de otro algo íntimamente mío, ¿no? Es decir, hasta el grado de que pueda portarlo en la carne, ¿no? Levinas tiene una imagen interesante que dice, es llevar al otro bajo la propia piel, ¿no? Incluso va a comparar al mesianismo con la maternidad, ¿no? Es el Mesías es como, es un acto de maternidad, es llevar al otro dentro de sí, ¿no? Esa imagen es la que para mí es sumamente potente para pensar incluso una política alternativa y la subjetividad de una política alternativa, ¿no? Liberadora, transformadora, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, el cuerpo, la materialidad, es lugar de una operación más elevada, ¿no? Ya no se trata simplemente de comer para satisfacer la necesidad propia. El cuerpo y la materialidad incluye otro ejercicio que va más allá de la necesidad propia, ¿no? Pero sigue siendo material en tanto que se refiere a la materialidad de los otros, ¿no? Recuerdo esa frase, ¿no? ¿Qué acaso tu padre no comía y bebía? Y también hizo justicia con el pobre, ¿no? Es ver cómo en el cristianismo, en el mesianismo, en el judaísmo, está la creación de este nivel elevado de lo espiritual a partir del crecimiento de las potencias del cuerpo, ¿no? De las necesidades, ¿no? Como lo decía, ¿no? Tu padre también comía y bebía, ¿no? Y hizo justicia con el pobre. La materialidad y la justicia se conjugan para dar lugar a una nueva comprensión de la subjetividad y de la carne, que es la que va a posibilitar, creo yo, que accedamos a una forma de ser activa por los otros, ¿no? Y eso es, en última instancia, el meollo político del liderazgo y de la militancia, ¿no? Que tienen totalmente su reporte con el mesianismo, ¿no? Porque lo que de alguna manera no vemos en la política es estos procesos necesarios de encarnación, ¿no? Del pueblo en sujetos que se hagan responsables de la causa propiamente popular, ¿no? Bueno, hay muchos fenómenos que actualmente que podemos decir que hay indicios de que hay una cercanía, desde luego, ¿no? Pero es el que se necesita de alguna manera para pensar este ejercicio profundo del liderazgo y de la militancia, ¿no? Con una composición fuerte, consistente, ¿no? Es decir, que recaiga en la materia, ¿no? En el cuerpo mismo, ¿no? Un cuerpo que sea realmente interrumpido por la materialidad negativa del pobre, ¿no? De la materialidad sufriente del pobre, ¿no? Por ejemplo, y que puede volver sobre sí, sobre quien acoja esas demandas, en este ejercicio de contracción al que me refería, ¿no?
así como podemos pensar en algunas imágenes cabalísticas que Dios se ha contraído para crear el mundo, en la ética y en la política podemos pensar un símil semejante, ¿no? De la contracción de las demandas del pueblo en una subjetividad, en un liderazgo, para que realmente pueda haber una política popular, ¿no? Y bueno, para terminar, nada más me gustaría cerrar con esta idea de que el sujeto, este sujeto encarnado, este sujeto que resulta de haber recogido las exigencias de los otros, los clamores de los otros, y tomarla sobre sí, que es del cual es paradigma la imagen de la encarnación o de la figura del Mesías, no es un concepto propiamente biológico, ¿no? Que estamos hablando de elementos materiales, de un proceso de encarnación, obviamente no es un concepto biológico, ¿no? Esta encarnación somete incluso la materialidad del cuerpo mismo, lo biológico, a esta estructura más alta que les comentaba, ¿no? Que es el de una desposesión, ¿no? Pero no simplemente un vacío estéril, ¿no? Es precisamente la posibilidad de hacer un espacio en la propia subjetividad para hospedar a otro, ¿no? Y que de alguna manera puede comenzar ahí la construcción profunda de una comunidad, ¿no? Y de una comunidad política, desde luego, ¿no? Y no es que de alguna manera exista una especie de alineación de lo otro en el yo, ¿no? Sino, y aquí termino con la recuperación de un concepto que el mismo pensador francés Levinas, Emmanuel Levinas, propone, ¿no? Que es el de la sustitución, ¿no? El hecho de responder por el otro, de asumir la responsabilidad por los otros, por los excluidos, por el pueblo, significa una responsabilidad radical a tal grado que pueda sustituir yo al otro, ¿no? Es de alguna manera un surgimiento de lo otro en mí mismo que va a generar que yo sea para el otro, ¿no? Y de alguna manera, ahí, esto no significa de alguna manera que haya una especie de seres alienados, ¿no? Sino que, como ya decía, este modo de ser en su propia piel, ¿no? O que el otro ha encontrado en mí un lugar de estancia, ¿no? Mi cuerpo ha sido ahora un lugar de estancia para las demandas y las exigencias del otro, ¿no? Y aquí adviene una nueva identidad, ¿no? Y es propiamente la identidad mesiánica, podría decir yo, ¿no? Eh, Como decíamos la sesión anterior, ¿no? Sí, filosóficamente y para nuestra comprensión política, del cual estamos usando como ejemplo, como paradigma que ilumina al ámbito político, el mesianismo, eh, mm, respondiendo a la pregunta que nos planteábamos la sesión anterior, ¿qué es el Mesías? Digo, más allá de la cuestión histórica y propiamente religiosa, ¿no? Eh, la figura del Mesías es en última instancia precisamente la posibilidad de este ejercicio de encarnación, ¿no? Y que debe replicarse, ¿no? En toda subjetividad, ¿no? La posibilidad de explotar la subjetividad a partir de lo otro, ¿no? Y que de alguna manera ahí encontramos el fundamento fuerte, contundente, material de la comunidad, ¿no? Es decir, esta idea de que la comunidad somos todos, la comunidad es el todo, es una idea abstracta, ¿no? En última instancia, lo que el mesianismo aporta para mí a este nivel político es el hecho de que invita eh, eh, a que la subjetividad, la particularidad, sea el lugar donde se respaldan y donde surgen estas relaciones con la comunidad a través de este proceso de encarnación, ¿no? De sustitución,
de llevar al otro sobre su propia piel. Y aquí comienza una operación muy particular, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de Mesías, ¿no? De ungido, ¿no? Que precisamente es el investimiento por otro, por la alteridad de una subjetividad, ¿no? Para precisamente una tarea, y que en política tiene su completo ejemplo, ¿no? Para representar simplemente un cargo, ¿no? Lo que vimos en la larga historia de la política nacional es que no existían representantes propiamente populares, ¿no? Sino representantes formales, ¿no? Lo que, por ejemplo, el mesianismo nos invita a pensar es el hecho de que todas estas figuras de autoridad no tienen sentido, sino es que parten de un proceso de encarnación que pueden llegar al grado de ser investidos simplemente por el hecho de que anteriormente han recogido y tomado sobre sí las exigencias de los excluidos de un pueblo, simplemente, ¿no? Es decir, da materialidad, el mesianismo permite, en su comprensión, permite dar contenido a las figuras que la política ha vaciado de contenido, ¿no? Representación, liderazgo, pueblo, ¿no? Como ya lo veíamos, ¿no? El mesianismo para mí es la oportunidad de iluminar sobre la política para darle otra vez contenido, ¿no? Y con eso termino, ¿no? La idea del Mesías en última instancia nos lleva a poder pensar todos los ámbitos de la política y de repensarlos a través de esta figura, de esta subjetividad que es la que recoge como tal lo popular y las exigencias y puede hacerlas propias, ¿no? Y llevarlas a desarrollo, ¿no? Y este proceso de investimiento, ¿no? De unción que viene siempre por los otros, reconociendo de antemano que existe este proceso de previa encarnación del otro. Yo no elijo, digámoslo, a cualquiera, sino que elijo al que previamente se ha mostrado como servidor, por ejemplo, ¿no? Eso para mí, en última instancia, ilumina bastante a la idea de liderazgo, que es una de las categorías fundamentales de la política, ¿no? Entonces, llegando hasta ese punto de la subjetividad mesiánica, de esta materialidad y de esta corporalidad, es donde podemos comenzar a pensar con contenidos éticos y radicales, diría yo, en la política, ¿no? Y eso me parece que el mesianismo lo aporta totalmente, ¿no? Bueno, yo terminaría ahí para que ustedes viertan opiniones, preguntas, críticas, comentarios, etcétera. Les agradezco y ahora la palabra es suya. Muchas gracias, doctor Bernardo. Si alguien gusta hacer algún comentario o duda, creo que igual no solamente sobre la exposición que hemos tenido hoy, sino de lo que hemos tenido en clases anteriores, porque hoy sería la última participación del doctor Bernardo en este curso como expositor. Entonces pueden ir planteando sus preguntas, sus comentarios. Yo tendría una duda. Bueno, o sea, me parece muy bueno esto, ¿no? Cómo el mesianismo como propuesta ética, ¿no? O sea, ética y política de responsabilizarse también por el otro, pero me suena muy fuerte esto de que el otro esté dentro de mí, ¿no? De Levinas. O sea, pensando que me parece que él también es un autor de esto, ¿no? De la totalidad y el infinito, donde el otro es el infinito y el otro es el inabarcable, ¿no? Entonces, ¿cómo el otro, siendo inabarcable, va a estar dentro de mí? O sea, lo entiendo como una aspiración, pero creo que también tendría, no sé si sus complicaciones, pensando en hacer del otro parte de la totalidad del yo, ¿no? Es decir, que no justo clausure la posibilidad
del otro, clausure la posibilidad de la alteridad, si confundo quizá al otro conmigo, esto llevándolo a estar dentro de mí. O sea, algo que quizá, o sea, podría hacer una crítica también a la experiencia materna, ¿no? Porque la experiencia materna es uno distinto a mí, aún dentro de mí, ¿no? Entonces ahí hay una relación problemática, sí, de afecto, de vinculación, pero también no sé si está de subordinación. Como que recordaba esta frase, ¿no? Eh, como de broma, que dicen, contra toda autoridad, menos contra mi mamá, ¿no? No sé si hay una aceptación de la totalidad del otro, un sometimiento y eliminación de la alteridad. Pues no sé si en lo que surge otro comentario puedo comentar esto o que se vierta otra pregunta, otro comentario. Un poquito, perdón, voy a ampliar esto. Bueno, hermana Gabriela, bienvenida. No sé si es la primera vez que está acá, pero bueno, un gusto. Pues compartimos la invitación a esta sesión en otros grupos, en esta iniciativa que les decía del conversatorio y del Jesús histórico, pues qué bueno verla por acá. Pero pensaba también, por ejemplo, en este problema teológico, justo con las figuras paternas y maternas, ¿no? Donde el padre, o sea, hablando de Dios, eh, se puede llegar a confundir con una autoridad que eclipsa al hombre, ¿no? O sea, esta petición de libertad, no sé si es el Nietzsche, ¿no? Solamente si no hay Dios podemos ser libres, ¿no? Y no es que así sea, o sea, creo que esa es una interpretación de Dios autoritaria que no corresponde a, pues, como la idea esencial del cristianismo ni del judaísmo, que también me parece este maestro de Levinas, ¿no? De Rosenzweig, verá en la relación amorosa del cantar de los cantares, ¿no? O sea, y bueno, no sé si eso sea como más sano, en donde la relación es horizontal, ¿no? Igualitaria, no de uno arriba del otro, ¿no? Con la figura del padre, sino la figura de una pareja. Ahí está. Y bueno, si alguien más quiere hacer comentarios, puede levantar la mano y ahora, doctor Bernal, si gusta comentarlo para dar tiempo a otras dudas. Sí, gracias, Mario. Pues me parece importantísimo lo que has dicho, porque es justamente donde parece haber una contradicción, ¿no? En esta de la encarnación del otro, o usando estos términos que pues parecen bastante radicales y profundos, ¿no? De sustituir al otro, de tomar al otro sobre sí, llevarlo bajo la propia piel, ¿no? Todas estas, eh, en apariencia, metáforas que usa Levinas para designar este acto de responsabilidad y que relacionará bien con el mesianismo, ¿no? Sí, ¿no? Si el otro es absolutamente otro, pues de alguna manera no puede, diríamos en primera instancia, ser encarnado, ¿no? O ser atrapado en los límites de una particularidad, ¿no? De una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero justamente, sin embargo, en Levinas está presente esta cuestión, ¿no? Está ahí, yo creo que sin resolución, ¿no? Está esta idea de que el otro es absolutamente otro, es infinito, inconmensurable, pero que sin embargo están estas operaciones necesarias de encarnación, sustitución, exposición, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, que ahí es muy particular, en efecto, no podemos negar la absoluta trascendencia del otro, ¿no? Si el otro comienza a ser de alguna manera alienado, pues pierde su alteridad, pierde su diferencia, ¿no?
Y eso es justamente lo que va a insistir Levinas, ¿no? Pero él solamente va a llegar a decir, bueno, se trata de una encarnación sin alienación, ¿no? Como lo mencioné de alguna manera, ¿no? Y quizá vale la pena como ahí meter la cuchara propia eh, a través del hecho de que ahí sigue habiendo, como ustedes pudieron ver, pues una primacía de la subjetividad, ¿no? Del yo, que es el que de alguna manera en donde va a recaer la responsabilidad, ¿no? Porque en última instancia tiene que recaer en alguien la responsabilidad, ¿no? Es del que dice yo, como indicaba Levinas, ¿no? Porque si no la responsabilidad se pierde, ¿no? Como lo decía, ¿no? Todos somos responsables, nadie es responsable, ¿no? No, de lo que se trata es todos somos responsables y yo más que los otros, ¿no? Y ahí hay una asunción de los otros en uno, ¿no? Alguien se hace cargo. Yo creo que ahí está, puede estar la clave, ¿no? Digo, no es una respuesta como tal, ¿no? Sino que la cuestión sigue abierta, ¿no? Pero creo que una posible intento de darle coherencia al hecho de encarnar lo infinito, lo absolutamente otro, es que esta experiencia o esta operación, por decirlo así, disculpen el término, esta operación de la encarnación, de tomar al otro sobre sí, de llevarlo bajo la propia piel, es una operación del yo, de la particularidad, ¿no? Y abarca lo que de alguna manera la capacidad o la potencia de la subjetividad que se hace responsable puede abarcar, ¿no? O sea, la encarnación del otro es un proceso que el yo va a hacer con completas limitaciones, ¿no? O sea, dado que la operación viene de una persona, de un yo, eh, solamente va a poder atrapar, eh, pues es problemático decir atrapar, sino captar o hacer suyo, tomar sobre sí parcialidad de la alteridad del otro, ¿no? Eh, y eso como que muestra también, pues, los límites que también tiene la subjetividad eh, en la actividad ética y en la actividad, desde luego, política, ¿no? Eso sería una operación del yo, no podría abarcar al otro, desde luego, no podría encarnarlo como tal, sino que al escuchar el clamor del otro, una subjetividad que se decide por esa causa, que la asume como propia, obviamente va a estar retraído a poder captar solamente lo que el yo, la limitante del yo lo permite, ¿no? Y en ese sentido nunca podría eh, eh, encarnar al otro totalmente, sino que simplemente va a realizar una encarnación como respuesta, ¿no? Es decir, yo voy a encarnar la demanda del otro, esto es lo que el otro ha producido en mí a partir de tomar sobre mí su causa, desde luego va a ser limitada, y lo que va a poder responder, obviamente también va a ser limitado, ¿no? Pero no sé si me he dado a entender que dado que es una operación de la subjetividad del yo, únicamente va a ser una recepción de lo que puede contener, ¿no? Que obviamente no puede ser lo absoluto, ¿no? Por ejemplo, en la política vemos siempre estos límites, ¿no? Nunca hay un discurso, una, una obras de gobierno o de representación que realmente puedan satisfacer todas las necesidades, ¿no? Aunque podamos decir, bueno, parece que es un representante bien intencionado, con principios, que tiene en cuenta las necesidades de la gente o que tiene prioridad con los excluidos, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, nunca podrá hacerse cargo de todas las demandas, ¿no? Y eso es precisamente por el hecho de que únicamente a través de de la mediación del yo para volver a los otros, para responderle, es que tiene su límite, ¿no? Es como si solamente pudiera interpretar lo absolutamente otro y lo que logra captar de lo absolutamente otro es lo que puede llevar sobre sí, lo que puede encarnar, ¿no? Eh, pues yo pienso en esa como posible
salida, ¿no? En términos éticos y políticos como tal, ¿no? Bueno, en las cuestiones propiamente religiosas, del hecho de que Dios encarne, bueno, yo no me hago cargo ya de esa reflexión, implica otras cosas, implica otros niveles de los que yo no sé y en los que no puedo meterme, ¿no? Mi reflexión es del mesianismo que ilumina a elementos políticos, ¿no? Y bueno, para terminar mi intervención, lo que mencionabas de la figura del padre, ¿no? La figura fuerte de lo paterno y de lo materno, como todavía figuras, pues, de cierta, pues no de cierta, de total autoridad, ¿no? Y mencionabas, ahora que mencionabas a Nietzsche, ¿no? Este pensador que cuyo pensamiento va a partir de declarar la muerte de Dios, ¿no? Que como necesidad para que advenga el hombre libre, ¿no? Y ahí la cuestión, como bien dices tú, y estoy de acuerdo, pues simplemente es una interpretación limitada, ¿no? Limitada de la figura divina, ¿no? Porque, bueno, a mi parecer el cristianismo ya había, por decirlo así, solucionado esa concepción, ¿no? Y le había dado una respuesta, pues, bastante, a mi parecer, bastante revolucionaria, ¿no? Por su contenido como tal y sobre todo en la época, ¿no? Lo que pudo haber significado en la época esa teología, pues debió haber sido un momento de ruptura con el pensamiento de ese tiempo, ¿no? Y es en el hecho de que el cristianismo ya concebía esto, ¿no? Como lo decía este pensador Hegel, ya de alguna manera había anunciado antes que Hegel la muerte de Dios, ¿no? Pero lo que él va a hacer es comprender la muerte de Dios en la cruz, de una manera totalmente distinta, ¿no? Y a partir de la cual va a ser posible la libertad, pero a partir de una operación muy particular o de una comprensión muy particular, ¿no? Que, bueno, él va a pensar especulativamente, digámoslo así, el Viernes Santo, ¿no? Lo que muere en la cruz, en última instancia, es Dios, ¿no? Pero ¿qué significa esa muerte? Lo que significa esa muerte es que no es la pérdida de Dios, ¿no? Lo que va a decir este pensador es que el acontecimiento de la cruz, donde está presente la muerte, va a significar al mismo tiempo la realización de Dios, ¿no? Es decir, algo muere cuando se realiza también, ¿no? Y es una idea muy particular de la muerte que tiene que ver completamente con el cristianismo, que conlleva inmediatamente una resurrección, ¿no? Entonces, lo que muere en la cruz, va a decir Hegel antes de que Nietzsche declarara la muerte de Dios, va a ser que muere para realizarse precisamente en la humanidad, ¿no? Ahora ya Dios está con nosotros, es parte de la comunidad, todos podemos de alguna manera tener cercanía ahora con Él, como decía, ¿no? En este pasaje del Evangelio en el que en el momento mismo de la muerte de Cristo se quiebra la tela que divide en el templo la presencia de Dios y de los hombres, ¿no? Es claro, una muerte que produce una cercanía, ¿no? Muere el Dios trascendente, el que está apartado de los hombres y ahora está con nosotros, ¿no? Y esa comprensión también va a estar presente en la muerte particular de Cristo, ¿no? El hecho de que haya muerto Jesús en la cruz va a posibilitar que la presencia se extienda a la comunidad, ¿no? Ahora todos somos portadores del Espíritu, ¿no? Y ocurre esta lógica, ¿no? Que incluye, es una lógica que incluye a la muerte, pero que va hacia la resurrección, otra forma en la que va a estar viviendo, por decirlo así, la divinidad, ¿no? La muerte que declaraba Nietzsche la había solucionado muy bien el cristianismo al pensar que esa muerte era la realización de Dios con los hombres, ¿no? Y ¿qué advenía ahí?
pues la completa libertad, ¿no? Ahora somos libres, somos la libertad de los hijos de Dios a la que se refiere Pablo, ¿no? Y eso cómo es posible cuando se ha emanado, cuando se ha irradiado la presencia divina en todo, ¿no? Y eso es lo que produce precisamente todo el acontecimiento de la redención, ¿no? El hecho de que haya muerte ha posibilitado que se irradie más allá de la presencia física, por decirlo así, de Cristo, por ejemplo, ¿no? Ahora se ha irradiado y somos plenamente libres, ¿no? Pero hay todavía hay una relación muy particular, ¿no? No sé si puedan ustedes, si les fue clara esa idea de cómo se solucionó esa aparente muerte, ¿no? De la que declaraba Nietzsche, ¿no? La muerte de Dios o incluso la muerte del crucificado, ¿no? Es la muerte que precisamente posibilita una nueva forma de presencia, ¿no? Sí, como que entiendo este yo, ¿no? La totalidad pensando en Dios, que no es el Dios clásico que sería que Él nos subsuma, ¿no? Nos abarque, sino al contrario, ¿no? O sea, bueno, en esto de Levinas no sé si también podría ser otra forma de acomodarlo, ¿no? No que el otro esté dentro de mí, sino yo estar dentro del otro, ¿no? Y así como el otro, respetando como la infinitud de lo que significa ser otro distinto, ¿no? Eh, muy interesante. O sea, porque también esto pues incluso en el pensamiento filosófico, ¿no? No sé si también es Freud esto del parricidio, de la necesidad de matar al padre, ¿no? Pero cuando esta autoridad deja de ser para estar con nosotros, pues parece que el mismo padre comete el parricidio, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, sí, no sé si habría otra duda, otro comentario final sobre este tema general que hemos comentado en varias sesiones sobre el mesianismo. Martina. Buena tarde, ¿cómo están todos? Doctor Bernardo, muchas gracias por sus sesiones, por sus palabras, muy interesantes todas ellas. Más que una pregunta, es un comentario. Mire usted, en otros cursos, por ejemplo en el de Cristología que tuvimos, nos dieron un amplio conocimiento del entorno de Jesús, de su contexto desde que era pequeño, dónde nació, cómo vivió, cómo convivía con todos, cómo ayudaba, cómo a las mujeres les daba un lugar, no las hacía a un lado, las incluía en sus actividades, como en ocasiones su apóstol decía, eso no es correcto, déjalas allá. No, déjalas. Sus maneras de ser de aceptar, arropar a los oprimidos, una poesía por ahí decía, a los nadie. Esa forma de ser, de mirar al otro y ayudarlo y aconsejarlo, pero sobre todo amarlo. Entonces, Jesús nos deja una enseñanza de su entorno. Y una cosa muy importante, nunca se sumaba a cosas de dinero, de capital, de pertenencias. Esa sencillez, ese desprendimiento era, pues, un Dios aquí con nosotros, en la humanidad. Y nos deja un ejemplazo increíble, un testimonio para decirnos, así es como tiene que ser, así es como tiene que vivir. Y creo que algunas instituciones en la actualidad no tienen nada de esto. Me encantó lo que usted dijo usted, el rey que desciende de su trono y tiene piedad a su pueblo. Y después agregó, camina en sus calles, conoce a sus gentes, es humilde y se relaciona con ellos y conoce sus necesidades. Me parece básico en nuestra actualidad, porque yo todo lo de Jesús, todas sus enseñanzas, lo transmito a esta actualidad, a lo que vivimos. Y yo miro hacia mi México, y yo les hablo aquí desde Querétaro,
Pero miro hacia Latinoamérica, hay otros países en el mundo también mal, pero pues miro lo más próximo. Y todos tenemos una situación donde, caramba, hace falta mucho de copiarle, imitarle a ese Jesús misericordioso para poder estar a la par o a la altitud de sus enseñanzas y hacer y ver por los otros. Y lo transmito un poquito más cercano porque ahorita en mi estado, ahorita tuve que salir en la mañana y veo tantas pancartas de los gobiernos que han gobernado mi estado tantos años. Hablo desde que yo era niña. Uno es el PRI, otro es el PAN, aquí entre nosotros. Tanto dinero derrochado. Prendo la radio en el coche y bombón, comerciales, pancartas, en la televisión. ¿Cuánto dinero están tirando? ¿Cuánto dinero nada más para tener poder? En lugar de en verdad dirigirse a los desposeídos. Todo ese dinero encauzarlo a ellos. Y pues bueno, esta ha sido la historia de mi estado, de mi país. En la actualidad estoy observando y estoy mirando y creo que está habiendo cambios, al menos a nivel nacional, a nivel de allá arriba, el presidente. Veo a una persona con otras enseñanzas. Yo creo, con más humanismo, yo creo que a los políticos deberían de enseñarles primero ética y después filosofía, para que pudieran gobernar justamente y en verdad ver por los desposeídos. Porque nada más pensando en poder, y hablo de esos tradicionales que durante decenas de años han gobernado mi país, lamentablemente. Y pues le agradezco, de verdad que todos los cursos que he tomado con él me han ido complementando mucho el panorama y puntos de vista. Y pues yo quería decirle eso, que para gobernar un país hay que ser un servidor, como Jesús fue, y hay que pensar humildemente y caminar entre sus desposeídos, porque es lo que necesitamos. Le agradezco mucho, he aprendido y pues ahorita hasta el momento vamos muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias por mirar sus rostros en este espacio. Muy amables. Pues gracias a ti, Martina, por esos comentarios tan importantes, porque creo que en efecto, ¿no? Lo que comentabas con la figura de Jesús, ¿no? Estas descripciones que hay de la manera de proceder, de acercarse a los excluidos, ¿no? La relación precisamente con las mujeres, ¿no? Que en ese tiempo debió haber sido inédita, ¿no? Pues en una sociedad completamente patriarcal como ahora ya ocurre, ¿no? Pero ahí vemos elementos muy importantes del lugar, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Me gusta cómo hablas, ¿no? De esta aceptación y de este arropar, ¿no? Que precisamente, pues tiene, es dentro de esta amplia gama de conceptos que se remiten a la actitud mesiánica o a esta figura de la encarnación, pues están estos, ¿no? Como tú decías, de arropar, de acoger, ¿no? De aceptar, que precisamente nos evoca la posibilidad de incorporar, de incorporar, ¿no? Todas estas como que figuras que se desprenden, por ejemplo, pues de esta imagen fuerte de la encarnación, ¿no? De hacerlo por los otros, ¿no? Sufrir, tomar sobre sí el sufrimiento de los otros, o incluso esta figura tan fuerte, tan radical, ¿no? De una responsabilidad radical hasta el hecho de dar la propia vida, ¿no? Morir por los otros, ¿no? Ahí cuando la filosofía dice, por ejemplo, no puedes morir la muerte del otro, la muerte es algo que le pertenece únicamente a la persona, ¿no? Pero en el sentido ético, puedo morir por el otro, ¿no? Se dan estas experiencias, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Arropar. Ahora por ahí resuena mucho un concepto curioso, ¿no? Que se habla en muchos círculos de acuerpar, ¿no?
en los ámbitos de la militancia, ¿no? Y que creo que tiene completo reporte a esta idea de encarnar, ¿no? Que claro, como tiene pues una fuerte carga teológica, pues muchos evitan no usarla, ¿no? En muchos círculos, ¿no? Pero me parece que contiene esta fuerza absoluta de lo que significa lo mesiánico, ¿no? En el momento de la subjetividad, ¿no? La subjetividad mesiánica, ¿no? Y que tiene completa relación con la política, ¿no? Por eso es que la tesis que sostengo, que el mesianismo es un paradigma de lo político, bueno, ya retomando muchos pensadores que lo sugieren, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que precisamente esto tiene que ver con con la figura política de la representación y el gobierno, ¿no? Porque todas, de alguna manera, han emanado o tienen relación con la teología y con la religión, ¿no? El cristianismo fue fundamental para ir construyendo estas figuras, ¿no? Y también adoptó el cristianismo conceptos políticos, ¿no? Por ahí hay un pensador que dice, ¿no? Todas las categorías de la teoría política moderna son categorías teológicas secularizadas, ¿no? Y claro, por eso es que el cristianismo surgió como alternativa a esas formas de dominación, ¿no? Con un fuerte mensaje también espiritual, ¿no? Pero claro, la espiritualidad, como decía, que crecía de estas relaciones con los otros, ¿no? Es la espiritualidad que surge de la relación de los cuerpos incluso, ¿no? Y que pues es importantísimo para repensar la política, como bien dices tú, esta carencia que vemos actualmente, ¿no? Se vuelve totalmente reciente, lo han dicho algunos filósofos, aquella de que el que quiera mandar, que sirva, ¿no? Que se haga primero servidor, ¿no? Y esto pues también nos enseña, profundizando estos mensajes que, que muchos tenemos presentes, ¿no? Por el Evangelio, por la religión, ¿no? Pero pensarlas también en, pues, estos procesos de elección que podemos hacer, ¿no? De esta lógica de la representación que no puede ser nada más inmediata, ¿no? Del hecho de que uno está ahí, de que estamos nosotros, digamos, viviendo la vida cotidiana y de repente surgen una serie de representantes que piden el voto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues no, debemos como que insistir en buscar y de ver lo anterior que puede darle sustento a elegir a alguien, ¿no? Porque también en el mesianismo está esta cuestión de la representación, de la elección, como ya decía, de la unción, ¿no? Digamos que tiene de antemano, pues ese antecedente me decía una profesora, no sé si ustedes la conozcan, Silvana Rabinovich, que es una pensadora judía heterodoxa, muy crítica, que proponía otra posible traducción del término ungido, ¿no? Ella hablaba del ungible, ¿no? Y que yo articulo o me hace pensar en la articulación que debe haber en la representación, ¿no? Una representación con antecedente ético, ¿no? Que es este hecho, ¿no? De que para que se pueda ungir a alguien debe ser ante todo un ungible, ¿no? Es decir, tener una trayectoria de servicio, ¿no? Porque lo que pasa en la política actual es que todo es formal y desmaterializado, ¿no? Es una política desencarnada, ¿no? Ya no hay obras, ya no hay responsabilidades, no hay historia de actividad de servicio, ¿no? De repente sale un candidato sacado de la nada y pretende ser representante, ¿no? Sin tener ninguna conexión de servicio con su comunidad ni con el pueblo, ¿no? La idea vacía de representar, ¿no? Entonces ver esto, ¿no? El antecedente de que el servicio antecede o crea la posibilidad de poder ser representante es algo que tenemos que recuperar en la política actual, ¿no? Y ese ejercicio de nadie puede pretenderse ungido si no ha sido de antemano un servidor, ¿no? Y un ungible, ¿no?
es decir, que haya construido las condiciones para poder pretender a aspirar a un cargo de representación, ¿no? En la antigüedad, ustedes deben saberlo mejor que yo, ¿no? Pues en la historia del cristianismo está plagado de esta relación entre religiosidad y forma de gobierno, ¿no? Que es realmente amplia, ¿no? Y esta insistencia siempre de intentar meter elementos éticos que están presentes en el mensaje cristiano, en la religión, o en uno de sus aspectos, en lo político, ¿no? Hay varios procesos de la historia del cristianismo que a su vez son el proceso de la construcción de la política moderna, en donde hay una estrecha relación, se intenta hacer, quizá en muchas épocas fue fallida, esta relación, ¿no? Entre mesianismo y gobierno, ¿no? Que, bueno, posteriormente se fue bifurcando en muchos caminos, ¿no? Dependiendo los lugares, ¿no? Pero le es íntima al mesianismo y al cristianismo, ¿no? Este reporte del gobierno con estos elementos, ¿no? Y que, bueno, actualmente debe adoptar otra forma, es a través de otros mecanismos, ¿no? Porque, bueno, ya estamos en una política moderna, secularizada, etcétera, ¿no? Pero eso no hace, de alguna manera, inactuales todos los elementos profundos de la religiosidad, porque se remiten, tienen que ver totalmente con la política, ¿no? Ya para llegar a ese nivel necesitamos como que buscar otros mecanismos para hacer valer estos elementos tan importantes, ¿no? En lo político, ¿no? Pero bueno, por mi parte sería todo. Es un gusto verlos, escucharlos, y bueno, los seguiré acompañando en las siguientes sesiones como espectador al lado de ustedes. Y digo, si no hay nada más que comentar, pues yo les reitero mis agradecimientos. Muchas gracias por la paciencia y por la disposición de estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Bueno, pensaba ya no para comentar por el tiempo, pero este asunto, ¿no? de justo recuperar el pensamiento político, creo que vivimos un intento de sustituir la política por economía, ¿no? O disfrazada de una economía. Y bueno, o sea, creo que ahí se quieren cargar opciones éticas indispensables, ¿no? E irrenunciables. Pero bueno, aún tenemos sesiones para seguir introduciéndonos, ¿no? en temas de filosofía política, y pues te agradecemos muchísimo tu disposición y generosidad con nosotros. Pues bueno, nos veríamos la próxima semana, sábado, quedan invitados. Intentaremos hacer un cambio de horario, pero les informo después. Muy posiblemente sería de 11:30, de 11 a 12:30, pero les confirmo después.